uno de los principales factores más importantes para modular la integridad y la salud intestinal es la microbiota intestinal. Usted tiene una microbiota equilibrada, una microbiota a la cual el tracto gastrointestinal está acostumbrada, los rendimientos y la salud se van a notar de inmediato, obviamente bajando o aumentando, bajando los costos y aumentando la producción desde el punto de vista económico. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Avi Podcast, en el cual vamos a hablar hoy sobre lo que es la importancia de la integridad intestinal como un factor crucial en la producción avícola. Y para hablar sobre este tema, les presento al doctor Jaime Parra. Jaime, ¿qué más? ¿Cómo vas? Muy bien, y vos, Juan, ¿cómo va todo? Saludos a todos los fieles seguidores de este hermoso programa, porque antes no lo conocía y he estado revisando y tiene cosas muy interesantes, con expertos en el tema nivel top. No, muchas gracias. No, con mucho gusto. Jaime, para empezar, ¿nos podría dar un poco de información acerca de su formación, de la trayectoria que ha tenido y del rol actual que está desempeñando? Bueno, como dijo Juan, mi nombre es Jaime Parra, soy de formación en pregrado zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Tengo una especialización en nutrición y alimentación animal. También desarrollé un magíster en ciencias de la producción y salud animal, enfocándome precisamente en todo lo que tiene que ver con la línea de nutrición animal, pero en monogástricos, y tengo un doctorado en ciencias animales, cuyo enfoque principal es sobre la línea de nutrición y salud intestinal. Actualmente me encuentro desarrollando diferentes estudios, entre ellos pues varios postdoctorados, donde me he enfocado principalmente en el papel de los nutrientes, en los diferentes mecanismos moleculares, bioquímicos, fisiológicos y sus interacciones con la función celular. Actualmente me desempeño como profesor titular adscrito al Departamento de Producción Animal, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y como les mencioné, mi área de investigación se basa principalmente en tres pilares: en el desarrollo y evaluación de alimentos y estrategias nutricionales, nutrición, integridad y salud intestinal, y sus efectos sobre la microbiota intestinal de diferentes especies animales monogástricas, con el objetivo de conocer y mejorar todos los mecanismos que les mencioné anteriormente, bajo el contexto de lo que está ahora pues muy comentado, que es una sola salud, One Health, a través de la aplicación de diferentes técnicas moleculares y herramientas bioinformáticas. En eso es lo que me estoy trabajando e incluso desarrollando investigaciones de la mano de academia y de la industria. No, muchas gracias y definitivamente pues eres una persona idónea para hablar sobre este tema tan interesante pues que es integridad intestinal. Y la primera pregunta sería, ¿qué es la integridad intestinal y por qué es tan importante para las aves? Ok, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría tratar de no demorarme mucho, de contextualizar algo. Y es que no, cuando hablamos de integridad intestinal tenemos que hablar de lo macro, no de lo micro, porque ya les voy a mostrar que integridad, o bueno, les voy a hablar, perdón, que la integridad intestinal hace parte de algo de lo que está muy de moda y que yo creo que todos hemos escuchado, que es la salud intestinal. Entonces, para mí sería más importante explicar qué es salud intestinal, y siempre digo lo mismo. Tanto salud como integridad, la definición va a depender de a quién se le pregunte. Si es para nuestros amigos los productores, siempre lo van a referir a una alta productividad.
Si es a los médicos veterinarios, lo van a definir como la ausencia de una enfermedad y obviamente a nosotros, como les dije, mi formación es zootecnista, enfocada en la parte de nutrición, posiblemente en términos de todo lo que tiene que ver con el buen desempeño y diseño de un alimento, su digestión y absorción. Eso es lo que normalmente nosotros buscamos. Pero aquí hay un factor que siempre pongo en tela de juicio y es que la razón, ¿quién la tiene? Pues el factor económico. Para todos, siempre que nosotros hablemos de salud e integridad intestinal, siempre debemos enfocarnos en la parte del costo o en la parte económica de lo que estamos desarrollando. Pero nosotros desde hacía mucho tiempo veníamos trabajando esta parte. O sea, este término, de hecho, es todo lo que tiene que ver con salud intestinal, es un concepto que en este momento todo el mundo está hablando gracias a las definiciones médicas, humanas, aclaro. Y se ha venido como moviendo hacia la parte alimenticia. En este caso, todo lo que tiene que ver con los animales de producción. Entonces, ¿qué es salud intestinal? Es la condición generalizada, tal cual del libro, aquí lo estoy leyendo. Condición generalizada de homeostasis en el tracto gastrointestinal, respetando la estructura y la función del intestino. Y esta salud intestinal está conformada por el factor que vos me preguntaste ahorita, la integridad intestinal, que tiene que ver con todo lo que se refiere al desarrollo micro y macroscópico del intestino y su capacidad de desempeñar diferentes funciones. ¿Cuáles funciones? Muy sencillo. La secreción, todo lo que tiene que ver con la capa mucosa, mucinas, especialmente estas proteínas, barrera y arquitectura, todo lo que tiene que ver con la forma y el funcionamiento de las vellosidades y lo que implica los procesos de digestión y absorción. Precisamente todo lo que tiene que ver o lo que nosotros estamos desarrollando en este momento, como es la expresión de diferentes proteínas, llámese enzimas o transportadores. Además, tenemos que mencionar que para nadie es un secreto que el intestino alberga alrededor del 70-80% del sistema inmunológico de nuestros organismos y se encuentra el GALT, que es el tejido linfoide asociado al intestino y esto nos permite desarrollar otro concepto que vendría siendo otro más aunado a la integridad intestinal, que es todo lo que tiene que ver con la madurez y el desarrollo del sistema inmunológico. Y por último, lo que yo digo en este momento que es el boom, o sea, que eso explotó por todos lados y es la estabilidad y el equilibrio microbiano, que en este caso en los pollos es fundamental y, y nos ha llevado a modular un poco más eso, a transmitir ese conocimiento a través de una sola palabra, que lo agrupa todo y es la microbiota. Esos serían los tres factores más importantes que me albergan para tener un buen desarrollo de un concepto como es la salud intestinal, principalmente por la integridad. No, pues esto, muy interesante la interrelación que pones entre integridad intestinal y salud intestinal. Realmente esa iba a ser mi segunda pregunta, la relación entre integridad intestinal y salud intestinal, que pues ya nos diste esa explicación. En el caso enfocados en lo que es salud intestinal, entonces pensando a nivel comercial, ¿no? ¿Cuáles factores piensas tú que son cruciales relacionados con la salud intestinal para una producción comercial de aves? Juan, yo considero y estoy de acuerdo con muchos investigadores y autores de diferentes artículos internacionales donde nosotros veníamos trabajando, no voy a decir mal, sino que veníamos haciendo diferentes preinvestigaciones sin saberlo en esto, en este tema, que como te dije, se popularizó mucho por la medicina humana, pero definitivamente coincido con ellos en el término que ellos utilizan, que es que uno de los principales factores más importantes
para modular la integridad y la salud intestinal es uno, la microbiota intestinal. Usted tiene una microbiota equilibrada, una microbiota a la cual el tracto gastrointestinal está acostumbrada, los rendimientos y la salud se van a notar de inmediato, obviamente bajando o aumentando, bajando los costos y aumentando la producción desde el punto de vista económico. Pero ¿por qué antes no lo podíamos realizar? Porque antes de todas estas técnicas modernas con las que nos vienen atormentando, yo soy víctima de una de ellos porque en mi formación nunca estuvo la biología molecular o las técnicas moleculares que hay en este momento, por muchas cosas, o sea, no se había llegado a ese desarrollo, no se habían hecho tales descubrimientos, nos cambió la visión de qué es lo que hay en diferentes partes del organismo, principalmente en los componentes del tracto gastrointestinal, perdón, que nos permitió poder diferenciar las bacterias cultivables de las no cultivables. ¿Por qué es tan importante todos estos hallazgos de la microbiota y sus efectos? Simple y llanamente porque con las técnicas cultivables, que yo creo que nos tocaron a muchos, que era coger la cajita de Petri, sembrar y ver, que era lo que crecía y después clasificar, solamente nos permitía cultivar bacterias que eran, no sé cuál es el término, o sea, resistían anaerobias facultativas, perdón, que podían resistir la presencia de oxígeno mientras las trasladaban de la muestra, en este caso sea intestinal o fecal, a las cajitas. Las otras bacterias desaparecían, no teníamos registro. Con las nuevas técnicas moleculares, que en este caso se denomina metagenómica, podemos encontrar el DNA de todo lo que había ahí, se pueda sembrar o no. Y las bacterias que en este caso se pueden sembrar o cultivar representan únicamente el 5% de la población microbiana que hay en el tracto gastrointestinal. O sea, nosotros no sabíamos nada. Fue a partir de 10, 12 años para acá que se desarrollaron los estudios de metagenómica y que, como les dije, está muy de moda. Ya podemos encontrar cualquier tipo de bacteria, esté viva, esté muerta, resista o no el oxígeno ambiental, la podemos clasificar. Ese para mí es uno de los factores más importantes desde el punto de vista de modificación o afectación de la integridad y a su vez de la salud intestinal. ¿Por qué? Como les dije, dependiendo del tipo de microbiota que yo tengo, que haya bastante diversidad o no, que esté equilibrado o no, van a aumentar los resultados o voy a poder obtener e incluso hasta manipular todo lo que tiene que ver con los alimentos versus su efecto en la microbiota y cómo esta microbiota me modula no solamente la salud intestinal o la integridad, sino a su vez cómo me puede llegar a modular el comportamiento del animal. Desde el punto de vista fisiológico, bioquímico, metabólico, fisiológico. No, excelente. Otro, otro factor que me gustaría mencionar en el que nosotros hemos trabajado acá, relacionado pues a la salud intestinal, es, por ejemplo, el estrés calórico. Eso ha sido muy interesante ver cómo esas condiciones ambientales hacen que la permeabilidad del intestino cambie. Y es algo que antes no se estaba relacionando el hecho del estrés calórico con el intestino, por ejemplo. No se pensaba esto va a afectar, por ejemplo, absorción de ciertos nutrientes o esto va a incrementar el flujo de bacterias del lumen intestinal a nivel circulatorio. Que incluso uno de los factores que más nosotros estamos desarrollando acá es ver la expresión de proteínas a nivel intestinal, principalmente esas de barrera, para evitar o tratar de comprender el mecanismo por el cual se da el paso o se rompe esa barrera para que se dé el paso de diferentes microorganismos, llámese bacterias, virus, hongos, protozoos y sus metabolitos a la circulación sistémica. Y uno de los factores que más afectan este tipo de translocación de la luz intestinal o de la zona membranosa hacia la circulación sistémica es el estrés calórico, todo mediado a través del sistema inmunológico.
lo que llaman normalmente estrés. Y no me preguntes qué es estrés porque siempre digo que es lo mismo. ¿Qué es estrés? Es cualquier cosa que te saca de tu zona de confort. Es muy difícil para mí definir eso. Ah, ¿qué tipo de estrés? No sé cómo te sientas hoy de ánimo, no sé si el pollo está comiendo hoy, si está dando mucho calor, si está dando mucho frío, si el pollo al lado lo está estresando, si tiene calor, si, no sé, la densidad, muchas cosas. Para mí siempre los animales están estresados al igual que nosotros. Entonces, hay niveles de estrés que se pueden determinar a nivel bioquímico, que es lo que nosotros buscamos, mediado a través de de ciertos metabolitos que producen los microorganismos intestinales. Es una cosa muy bonita. Pues, desde el punto de vista fisiológico, ¿cierto? Que normalmente cuando hay estrés, para los productores no es bonito. Sí, exactamente, exactamente. Y, y la otra cosa es cosas tan simples y que pasan a veces de forma común, que es, por ejemplo, el ayuno. El ayuno también se ha visto que afecta bastante la permeabilidad y la salud intestinal y lleva a cabo todo esto que acabas de mencionar de la translocación bacteriana. Y muchas veces, inclusive solo transportando pollitos desde la incubadora hasta la granja, si son periodos muy prolongados, eso puede que también afecte no solo la colonización de quien va a estar ahí primero, sino también la parte sistémica. Claro, ¿por qué? Porque normalmente era algo que yo te mencionaba, que tenemos poblaciones, a mí no me gusta hablar de poblaciones beneficiosas o patógenas, no, porque todo en exceso es malo. De hecho, siempre pongo el mismo ejemplo que a nosotros nos enseñaron que muchas bacterias son deseables, como son los lactobacillus, pero en equilibrio, o los bifidobacterium, los microorganismos con los que vienen enriquecidos diferentes productos derivados lácteos, yogures, quesos, todo ese tipo de cosas. Pero si yo me corto un dedo y me cae un lactobacillus o un bifidobacterium ahí, pues me va a dar septicemia, ¿cierto? Me va a dar una sepsis. O sea, los microorganismos no son ni buenos ni malos. Es el desequilibrio lo que me produce todo ese tipo de cosas que estás mencionando. Entonces, a nivel de un pollo o de cualquier otra especie, pero este caso es muy particular y muy crítico en el desarrollo de la vida del pollo, que es tan estresada y tan acelerada, que un animal que debe consumir durante 4 o 5 horas, por X o Y motivo, un pollo recién eh, nacido, ¿cierto? Puede favorecer ¿cómo es? La colonización por parte de bacterias no deseables, como pues una E. coli, una salmonella, todas las bacterias que nosotros consideramos no beneficiosas, porque todos las tenemos, todos. Lo que no podemos dejar es que empiece a haber un desequilibrio por X o Y motivo, en este caso, por competencia de sustrato, que sería el alimento. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y en el caso de pues de tu investigación en monogástricos, eh, no sé si, por ejemplo, han hecho algo relacionado a factores antinutricionales de algunas materias primas y ese efecto sobre lo que es la salud intestinal. Sí, mira, nosotros hemos hecho diferentes estudios donde pues nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Pues yo creo que para nada es un secreto, que hay muchos factores que afectan indirectamente la integridad y la salud intestinal a través de la microbiota. Y estos factores son, primero, para mí el más importante siempre va a ser una gestión inadecuada y programas de bioseguridad eficientes. O sea, para mí ese es el top número uno de lo que te puede llegar a afectar, por lógicas razones, la integridad y la salud intestinal. Pero yo hay veces considero y he hablado con mucha gente que eso es, no voy a decir que es imposible, pero hay que jugar con diferentes variables medioambientales que nosotros no podemos tener control. Entonces me remito a mi caso en el cual yo puedo tener control, que es todo lo referente a alimentos.
Y definitivamente la calidad de las materias primas o de los alimentos que nosotros utilicemos es fundamental. ¿Por qué? Yo voy a considerar que le voy a aportar sustratos a los microorganismos. Esos microorganismos tengo que saber cuáles son, y ahí es la importancia del uso de las nuevas técnicas o herramientas moleculares y bioinformáticas para saber qué es lo que hay ahí, quiénes están ahí y cómo voy a modular esa población, sea para aumentarla o para disminuirla. Ojalá en este caso de bacterias no deseables o patobiontes, como tratar de disimularlas un poco, controlarlas. Y yo tengo que conocer eso, tengo que conocer quiénes están ahí, qué hacen o cuál es su función y qué sustratos debo dar para que proliferen o no. Y dentro de esos sustratos, ahí es donde entramos nosotros, yo creo que toda la industria. Y hay que considerar los alimentos, qué factores antinutricionales tienen. Me explico. Hay factores antinutricionales que afectan indirectamente incluso hasta las poblaciones bacterianas, como cuál. No así nombre de materias primas. No me gusta hablar mucho de eso, porque es muy relativo. Pero, por ejemplo, hay factores antinutricionales que producen reacciones alérgicas o que estimulan, inmunomodulan, no soy inmunólogo, creo que así se dice, inmunomodulan el sistema GALT, provocando reacciones de inflamación y necrosis. Y en ese caso, cuando hay inflamación, se destruyen las proteínas que veníamos mencionando ahorita y que vos me dijiste, de las uniones apretadas y que permiten la translocación de microorganismos, en este caso bacterias, y sus metabolitos, incluso sus toxinas, a la circulación sistémica y de ahí a moverse por todo el organismo, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay que considerar, que no haya una inflamación. Creo que si no estoy mal se llama educación inmunológica, ir acostumbrando al animal al consumo de esas sustancias para evitar eso. Hay otra cosa que está en este momento, se está investigando mucho, que tiene que ver todo con los polisacáridos no amiláceos, que son componentes fundamentales de los cereales. ¿Qué hay ahí? ¿Para qué sirve? ¿Qué bacterias los pueden utilizar? Y que me ofrezcan algo más de rendimiento. Y por último, las micotoxinas. Todos sabemos que las micotoxinas modulan no solamente el sistema inmunológico, el comportamiento animal, sino también la microbiota. Y hay una interrelación bastante complicada y muy bien descrita en la actualidad de esos tres componentes: sistema, la alimentación, la microbiota y todo lo que tiene referente al animal. Eso está más que descrito. Es muy interesante. Uy, el tiempo se nos quedó corto, pero no te preocupes, continuaremos con la segunda parte en nuestro próximo episodio.